Hola, sean bienvenidos. Aprovechando la versatilidad de este medio digital, quiero platicarles algo sobre el modelado matemático, tomando como ejemplo un tanque que se encuentra en un proceso de vaciado. Los modelos matemáticos son muy útiles para analizar los sistemas físicos, problemas reales, que son llevados a un lenguaje matemático para analizarlo, estudiarlo y comprenderlo. Los modelos han permitido construir simuladores. Dichos simuladores nos permiten prescindir también de un sistema real y poder hacer experimentos, hacer pruebas. Los modelos matemáticos también nos permiten crear controladores que hacen más eficientes los sistemas. Dichos sistemas pueden ser un motor, una columna de destilación, un brazo robótico, un dron, un tanque lleno de agua, un reactor químico y así muchos otros sistemas físicos que se pueden encontrar en una diversidad de campos. El tanque que vamos a estudiar en este video es un sistema hidráulico. Hagamos primero un esquema. Aquí tenemos nuestro tanque, el cual tiene un cierto nivel de líquido. Vamos a llamarle al caudal de entrada, vamos a llamarle Q0, y al caudal de salida vamos a llamarle Q1. Toda la variación del nivel de agua que hay dentro del tanque lo vamos a denotar con H minúscula y vamos a establecer el valor de H mayúscula como un nivel máximo que pueda alcanzar el nivel de líquido en el interior del tanque. Con esa información podemos encontrar una ecuación diferencial que nos permita modelar la altura que hay dentro del tanque en cualquier instante de tiempo. Vamos a ignorar la válvula de salida, esta que tenemos aquí, y vamos a suponer un momento que solamente es un orificio que tiene un determinado diámetro o una determinada área. Entonces, solamente dejamos representado o representada la abertura y vamos a decir que este orificio tiene un área denotado por AW. Y el caudal que tenemos ahí lo seguimos denotando como Q1. Si consideramos un balance de energía en el que la sumatoria de todos los tipos de energía que están involucradas en el sistema son iguales a cero, entonces tendríamos dos tipos. Tendríamos por un lado la energía potencial, que es debida a la altura del agua en el interior del tanque. Y tenemos la energía cinética, que es debida a la velocidad del flujo que tenemos en la salida de este orificio. Haciendo un balance de energía, tenemos que la energía en el interior del tanque es igual a la energía en la salida del tanque. Esto para cumplir la ley de la conservación de la energía. En el interior del tanque recuerden que tenemos energía potencial y en la salida del tanque tenemos energía cinética. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. La energía potencial dentro del tanque igualado a la energía cinética en la salida del orificio, tendríamos que la energía cinética, en este caso, es representada como un medio de la masa por la velocidad del fluido al cuadrado, debe ser igual
a la energía cinética dentro del tanque, que se define como masa por gravedad por altura. Lo que hacemos con esta expresión es despejar la velocidad del flujo, de tal manera que nos queda de la siguiente manera. Este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando del lado derecho de la ecuación. Tendríamos 2 veces la masa por la gravedad por la altura. Y la masa que está multiplicando a la velocidad al cuadrado va a pasar dividiendo del lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, tenemos que esta masa con esta masa se eliminarían y por tanto quedaría que la velocidad del flujo al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Sacando raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, esta raíz cuadrada se elimina con este exponente al cuadrado y nos queda solamente la velocidad del flujo, que es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Con esta ecuación ustedes podrían conocer cuál sería la velocidad con la cual sale el agua a través de un orificio o la velocidad con la cual fluye a través de una tubería. Incluso podría ser útil para conocer cuál sería la velocidad con la que sale el agua a través de una válvula. Aunque para las válvulas tenemos ecuaciones un poco más específicas. Tienen más o menos la misma estructura, pero nos podría ser de utilidad. Otra forma de verlo, si así lo desean, es recurrir al principio de Bernoulli. En mecánica de fluidos se estudia el principio de Bernoulli. Y más o menos la ecuación de Bernoulli tiene la siguiente estructura. La ecuación de Bernoulli establece que si tenemos una tubería, vamos a ponerlo aquí, si tenemos una tubería que tiene esta forma, por ejemplo, del lado izquierdo de la tubería tenemos ciertos parámetros. Tenemos una determinada presión, le llamamos presión 1. Tenemos una determinada velocidad. Y tenemos una determinada densidad. Obviamente las presiones del otro extremo pueden variar. Podemos tener una presión 2. Aquí el orificio es un poco más pequeño, o el ancho de la tubería es un poco más pequeño, en comparación con el ancho de la tubería del lado izquierdo. Por lo tanto, puede existir una presión distinta. Y puede existir una velocidad diferente. Y lo denotamos como presión 2 o velocidad 2. Lo que no cambiaría sería la densidad, puesto que estamos hablando de un mismo fluido que atraviesa una tubería con una reducción en su diámetro en el lado derecho. Y la ecuación de Bernoulli lo que expresa son estos parámetros a través de la siguiente ecuación, que tendríamos la presión 1 más, en este caso, la energía cinética, pero en función de la densidad.
y lo tendríamos definido de esta manera: un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. En este caso sería la velocidad 1, más la energía potencial, que en este caso sería la densidad por la gravedad por la altura. Esa altura 1 pues va a depender de en qué posición estemos midiendo esas presiones o esa velocidad, ya que la tubería puede estar de esa forma o puede estar así. Entonces aquí tenemos alturas diferentes. Aquí tenemos una altura H2. Y aquí tendríamos una altura H1, que es un poco distinta a la altura que tendríamos del otro extremo de la tubería. Entonces, la ecuación de Bernoulli relaciona esos parámetros y tenemos de este otro lado la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado de este otro lado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Obviamente la densidad y la gravedad son parámetros que no cambian. Si estamos hablando de un mismo fluido, la densidad sería la misma y la gravedad en los dos extremos del tubo o de la tubería, pues también sería la misma. Entonces, si consideramos esto a nuestro problema del vaciado del tanque, inmediatamente podemos ver que si del lado del tanque tenemos una presión atmosférica, sería la presión 1. Y como está vaciándose hacia el exterior, pues aquí también tenemos una presión 2. Pero resulta que tanto en la entrada del tanque como en la salida del orificio, la presión es la misma. Entonces, significa que la presión 1 es igual a la presión 2, debido a que es la presión atmosférica. Tenemos la presión 1, que es en el tanque, sigue siendo la presión atmosférica. Y tenemos la presión 2 porque el tanque está vaciándose, el tanque está sacando todo el agua, pues al exterior, al medio ambiente, al entorno, el cual tiene también la misma presión atmosférica. Entonces P1 y P2 son iguales, por lo tanto en esta expresión pues se eliminan. Entonces al eliminarse, pues ya solamente nos queda un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, que es igual a un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Ahora vemos entonces que el término de densidad se repite en todos, y como sabemos que es la misma densidad, entonces esa densidad también se puede, se puede eliminar. Y entonces nuestra ecuación quedaría como un medio por la velocidad 1 al cuadrado más la gravedad por la altura 1. Esto es igual a un medio por la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura 2.
Ahora supongamos que esta parte de la ecuación representa el lado izquierdo, esta parte de la ecuación representa el lado derecho, y si nos vamos al ejemplo del tanque, el lado izquierdo representa el tanque. Entonces, la velocidad del flujo en ese tanque se considera mínima. Vamos a imaginar que es un tanque muy grande y que tenemos un orificio pequeño. Entonces, la velocidad con la que se vacía el tanque pues sería pequeña. Entonces podemos decir que la velocidad dentro del tanque pues es cero, porque comparativamente es mucho menor que la velocidad en el orificio. Es decir, sale mucho más rápido y el nivel del agua pues baja mucho más lento. Entonces es mucho más grande la velocidad de salida que la velocidad dentro del tanque. Entonces podemos asumir que debido a esa gran diferencia podemos asumir que la velocidad en el tanque pues es cero. Entonces este término se cancelaría. El único término que quedaría pues sería el término de gravedad por la altura 1, lo cual representa a la energía potencial, y es correcto porque tenemos prácticamente agua almacenada y la única energía que podemos obtener de un cuerpo en reposo pues es simplemente su energía potencial. En estática vemos algunos conceptos sobre eso. Sabemos que la energía potencial de un objeto es proporcional a su altura, y es lo que vemos reflejado en este término, que la energía potencial del fluido es proporcional a su altura. Por lo tanto, su energía potencial sigue estando presente y representada por gravedad y la altura 1. Del lado derecho sí tenemos una velocidad, pero debido a que la altura, pues si suponemos que este orificio está al ras, entonces la altura sería cero. Por lo tanto, este término se cancela. Y llegamos a esta expresión. Gravedad por altura 1 es igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Y pues ya el otro término se cancela. Y si observan, pueden notar que esta expresión es la misma que tenemos aquí. ¿Sí? La única diferencia es que aquí tenemos a la masa, pero la masa de todos modos se elimina cuando despejamos la velocidad al cuadrado. Entonces, vemos que es la misma, es gravedad por altura de un lado, sin la masa. Del lado izquierdo vemos un medio de la velocidad al cuadrado, que es este lado, sin la masa. ¿Sí? Entonces llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Si despejamos la velocidad 2 al cuadrado, pues lo que nos va a resultar, obviamente, pues sería la velocidad 2 al cuadrado, va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura 1. Entonces, extrayendo la raíz cuadrada a ambos términos, pues simplemente nos queda velocidad 2 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por altura 1. Lo cual es equivalente a la ecuación que obtuvimos anteriormente. La diferencia es que aquí no utilizamos volumen 1 ni altura 1.
De todos modos, ya sabemos que velocidad, perdón, es velocidad. De todos modos, ya sabemos que esta velocidad, pues es la velocidad de salida, que es la velocidad 2. Y esta altura es la altura del tanque, que sería la altura del tanque, H1. Entonces, para simplificar, pues simplemente lo consideramos así. Entonces, ya sea que ustedes recuerden la ecuación de Bernoulli, que es la que tenemos aquí, o bien establezcan un análisis de balance de energía y poder decir que la energía que entra debe ser igual a la energía que sale. ¿Cuál sería la energía de entrada? Pues sería la energía potencial. La energía de salida, pues sería la energía cinética. ¿Okay? Esta es la energía cinética, la de salida. Y esta es la energía potencial. ¿Sí? Por aquí lo puse cambiado. Sí, pero en todo caso es la energía potencial, sería la energía de entrada, y la energía de salida es la energía cinética.